Bienvenidos en Cristo. Una vez más, bajo la bendición del Señor, gracias a nuestro gran Rey por sus profundas e inteligibles verdades para poder compartir. Aprovechemos un momento su extraordinaria palabra y hoy abordemos el tema: ¿qué vestidura estás usando? Leo Colosenses capítulo 3, versículo 12, en el nombre de Jesucristo. Vestíos pues como escogidos de Dios. Se ha generalizado en el mundo del cristianismo y con mayor fuerza en las organizaciones pentecostales y carismáticas emitir el nivel de espiritualidad y santidad partiendo desde la vestimenta. Es un punto referencial. Pareciera que el look determina la calidad de creyente o líder. Incluso hace una década era casi imposible hallar a un predicador con barba, bigote. Aquello era señal contraria, era algo incoherente, y situaciones como estas, entre otras, han creado una imagen distorsionada respecto a la nueva vida del creyente, a la que invita efectivamente el Señor Jesucristo a través de su glorioso mensaje conocido como el Evangelio. El Señor Jesús declaró en Mateo capítulo 11, versículo 30, que su yugo es fácil, es decir, es suave, no genera incomodidad, y que su carga es liviana, es ligera. Es decir, lo que Jesús ha colocado en el nuevo pacto de gracia no es difícil de cumplir ni exige sacrificios y esfuerzos para tu vida. Y no está hablando de un evangelio light tampoco, sino de un mensaje apropiado para el ser humano. Dice el Salmo 103, versículo 4, que Él conoce nuestra condición. El hombre es débil a causa de su caída, su dignidad está estropeada a causa del pecado y además se acuerda que somos polvo. Por lo tanto, para el Señor hay cosas más importantes del hombre que su aspecto exterior. Y quiero aclarar esta frase para no ser malinterpretado. Lo exterior debe ser el resultado de la permanente obra regeneradora del Espíritu dentro del hombre. Dios no trabaja por fuera. Lo que el Señor hace dentro del hombre es quien se ve impulsado por amor y gratitud a reflejarlo. Pero no es por imposición, ni tampoco es lo prioritario. El mundo religioso ha enseñado lo contrario. Apenas una persona inicia sus pisadas con Cristo, de inmediato es sometido no a un doctrinamiento, sino adoctrinamiento. Y no se deja que el Espíritu Santo trabaje en el corazón, en la mente de esa persona a través de la palabra, de manera que experimente una verdadera transformación y no un simple cambio externo para empezar a llevar una vida disfrazada e incluso autoengañado y engañando a otros, porque recordemos que Dios no puede ser burlado. Ese ha sido el trabajo del mundo de la religión, incluso en organizaciones y denominaciones que tienen la verdad en materia de cristología y soteriología, es decir, la verdad acerca de cómo se puede lograr la salvación. Pablo, haciendo uso de las epístolas, de las cartas o las misivas, él instruye partiendo desde lo más básico y edifica al creyente como iglesia. Colosenses capítulo 3 es todo un menú desplegado que prácticamente resume la vida cristiana, y ahí se hallan aspectos relevantes para quienes aspiran a ser cristianos y no religiosos. Lo más sencillo es convertirse en religioso. Es una cuestión de rutina, de uniforme y de argot. Tan sencillo como eso. Pablo escribe en el versículo 12, vístanse como santos, y no se refiere a lo externo, sino a acciones y sentimientos internos,
tales como misericordia, es decir, compasión. Se refiere a la benignidad, es decir, a la bondad, a la humildad como virtud moral, contraria a algo que conocemos que es muy dañino, la soberbia y el orgullo. Se refiere a la mansedumbre como algo dócil, comprensible, apacible, a pesar de lo adverso o las adversidades. Y paciente, es decir, un creyente que soporte situaciones sin ningún tipo de nerviosismos. Este listado se manifiesta en el ámbito relacional. Y es ahí donde dice Pablo, vístanse, ¿verdad?, como santos. Es algo perceptible y es parte del carácter de Cristo. Cuando estudiamos a Cristo, su carácter, logramos comprender toda esta serie de aspectos tan importantes. Observas que va más allá de lo externo. Cuando está en el creyente o en el líder, incluyendo pastores y jerarcas, entonces se puede soportar. Es decir, hay una tolerancia recíproca y eso evita los conflictos, incluso las raíces de amargura. Surge el perdón, pues aparece otro elemento importantísimo que es el amor. Y no se refiere al amor de sentimientos, sino al amor de Dios, que es el vínculo perfecto. Otras versiones dicen que es el lazo de la perfección. Entonces, puedes tener el mejor uniforme religioso o el mejor escudo jerárquico eclesiástico, pero si no tienes el amor de Dios y no tienes los demás componentes, sencillamente eres eso que crees ser. Como dice Gálatas 6:3, declara que quien se cree ser algo, no siéndolo, vive engañado a sí mismo y efectivamente no está vestido como un santo. Luego el apóstol se cambia de lugar, se ubica al otro extremo en Colosenses 3, versículo 10, y llama no a vestirse, sino a revestirse como nuevo hombre y coloca como modelo al Señor Jesucristo, que es la imagen de quien te creó, refiriéndose a la imagen visible de Dios. Capítulo 1, versículo 15 de Colosenses. Ese revestirse que también habla Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, porque así dice la palabra, es más trascendente al solo hecho de haberse bautizado. Es justamente cuando empieza el verdadero compromiso de no pisotear ni haber tomado el nombre del Señor en vano, pues recuerda que no dará por inocente a ninguno que lo haya tomado como algo sin un verdadero compromiso, como algo que no tiene importancia. Por eso dice, todo aquel que lo haya tomado en vano, el Señor no lo dará por inocente. ¿Y cuándo sucede eso? ¿Cuándo puede ocurrir que alguien ha tomado el nombre del Señor en vano? Cuando no te uniformas y te sujetas a los hombres, no. Ciertamente, cuando ambos flancos están en equilibrio, me explico. Ya vimos lo que debe tener la vestidura del cristiano, es decir, el carácter de Cristo. Pero ahora presenta es lo que no debe existir y empieza en el versículo 5, fornicación, refiriéndose a la inmundicia sexual, a la pornea. Esto incluye el adulterio. Habla de la impureza, tocante a la contaminación con partículas de levadura pagana y religiosa. Habla de pasiones desordenadas, no en lo sexual, eso ya están tipificados en la inmundicia sexual, sino al deseo de cosas a causa de pensamientos no controlados por la mente de Cristo. Habla de los malos deseos, haciendo referencia a los apetitos insanos y a la concupiscencia, a rienda suelta como es el mentir, el blasfemar, palabras deshonestas y paremos de contar. También se refiere a la avaricia o idolatría como ese deseo incontrolado hacia las riquezas para acumularlas y no compartirlas, es decir, el amor al dinero, el amor a los bienes materiales de manera insaciable.
Y les recuerda también, ustedes anduvieron en otro tiempo y parece que habían vuelto a hacer lo mismo. Estaban con el disfraz religioso, pues Pablo les dice dos frases muy interesantes y que aplican para este tiempo. En el versículo 5 dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Y en el verso 8 dice, pero ahora dejad también vosotros estas cosas. Y les está hablando a los santos y a los fieles en aquel tiempo. Obviamente eso tiene una aplicación para nuestros tiempos. Significa que efectivamente ellos estaban empezando a llevar una vida de apariencia. Es un fenómeno muy particular en estos tiempos. Pero no olvides, el Señor Jesucristo quiere que andemos vestidos y revestidos. Es decir, que tomemos su prototipo, tomemos su carácter, pero que también nos despojemos de todo aquello del viejo hombre, que dejemos a un lado ese uniforme religioso y ese escudo jerárquico y bajemos a los pies de Cristo y podamos reconocerlo como esa única verdad. Por eso te invito a seguir en contacto con la verdad, con Jesucristo. Y recuerda, hay un compromiso con Cristo y no con el hombre. Estamos vestidos y estamos revestidos de Él porque hemos recibido lo más grande, lo más glorioso, y es el perdón de pecados en su nombre. Por eso le invito a continuar. No dejes que ese vestido se manche. Su hermano y amigo, Pastor Arnoldo Rincón, bendiciones.